Ok, vamos a empezar. Bueno, disculpen por la descoordinación. En realidad yo creí que se iba a dar la charla como está programado, ¿no? Pero no me enviaron el link y bueno, tuvimos que crear este Meet para poder reunirnos. En la mañana entiendo que adelantaron una clase, no se sustituye la clase de la que está programada. Se los hago saber especialmente al delegado para que pueda, si hay alguna duda, no queda claro, mejor ves el horario y me lo consultas, ¿no? O con algún otro docente igual, ¿no? Para evitar este tipo de confusiones, ¿ya? Bien, ¿cuántos son en total? Son 30 y algo, creo, ¿no? 33. Sí, sí, vamos a empezar ya. Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de las enfermedades de la aorta, que es un tema, en realidad, lo voy a tratar de explicar lo más sencillo posible para que puedan quedarse con lo más relevante. ¿Sabes cómo pongo en presentación? No puedo. Con esa pizarrita. Sí, pero no me accede. Acá tampoco no me hace. Ah, ya sé cómo lo voy a hacer. A ver, permíteme. Y ahora sí, ¿pueden ver? Listo. Entonces vamos a empezar. Bueno, cuando hablamos de patología de la aorta, entendamos que la aorta es la arteria, la principal arteria que provee de sangre al organismo, ¿no? A través de la aorta, que es la arteria que sale del corazón, nace en el corazón, eh, se van a empezar a, se van a empezar a ramificar y va a dar irrigación a todo el organismo. Cuando hablamos de aorta, tenemos que hablar de las- los segmentos de la aorta, ¿no? Aorta ascendente, el callado aórtico, la aorta torácica, la aorta abdominal. Esos cuatro segmentos es lo que compone a la aorta. Y esta arteria, pues, como un gran vaso que es, puede estar sujeto a patología, especialmente patología
de tipo aneurismas, de tipo disecciones, ¿no? Como los síndromes aórticos agudos, como lo vamos a ir viendo, ¿ya? Una de las patologías más comunes de la aorta son los aneurismas de aorta. Los aneurismas, por definición, un aneurisma es aquella condición del vaso en la cual el diámetro mide más de 1.5 veces el valor normal. Más de 1.5 veces el valor normal. Los aneurismas de la aorta en realidad tienen una incidencia un tanto baja, no son una patología muy común, alrededor de un 7% más o menos, y generalmente se da en pacientes mayores de 65 años, gente mayor, ¿no? El lugar de mayor predilección para la aparición de estos aneurismas usualmente es la aorta abdominal. Y es más común verlo en hombres que en mujeres, con una relación de 6:1. ¿Cuál es la etiología de estos aneurismas de aorta? El más común, como se da en gente mayor, es el aterosclerótico, el provocado por placas de ateroma que terminan debilitando la debilitando la pared de la aorta y generando pues dilataciones aneurismáticas, ¿no? Existen también síndromes genéticos que pueden contribuir a eso, como por ejemplo el síndrome de Marfan, en la cual hay una alteración en la producción del colágeno, no hay colágeno de calidad y la pared de la aorta, que básicamente está soportado por colágeno, se debilita o es una pared débil que tiende a dilatarse con el pasar de los años. Lo mismo para el síndrome de Loeys-Dietz, Ehlers-Danlos, ¿no? Son enfermedades un tanto raras que pueden provocar aneurismas de aorta. Y otra condición también asociada es la valvulopatía aórtica. La válvula aórtica, cuando nace anómala, puede asociarse con alteraciones o formaciones aneurismáticas en la aorta. Por ejemplo, la válvula aórtica normalmente es una válvula que tiene 3 cúspides, ¿no? 3 nidos. Cuando nacen con 2 o con 1, usualmente se asocian a aneurismas de aorta. Y pues el diagnóstico básicamente lo hacemos, a veces lo hallamos de forma incidental, haciéndole un eco. El paciente se hace un ecocardiograma por otra razón y de repente le encontramos un aneurisma de aorta ascendente. O se hace alguna tomografía por alguna condición X y se le encuentra un aneurisma. La resonancia magnética también nos sirve para ello. En este cuadro podemos apreciar cuál es el punto de corte para cada porción de la aorta. Y este corte es a partir del cual se considera que es aneurisma. Para la aorta ascendente, un diámetro de más de 50 milímetros o 5 centímetros se considera ya un aneurisma propiamente dicho, ¿no? Para la aorta descendente, 40 milímetros y para la aorta abdominal, 30 milímetros. Es natural, ¿no? Que vaya bajando porque ustedes saben que un vaso nace y a medida que transcurre va disminuyendo su calibre. Entonces eso es el corte, hasta ese corte es aceptable, ¿no? Bien. En este cuadro podemos ver los diámetros que se consideran para el manejo. Cuando ya supera un diámetro establecido, la única forma de resolver este problema es hacerlo de forma quirúrgica. Hay que, dependiendo de dónde esté localizado el aneurisma, se puede tratar, pero
de forma quirúrgica. Cuando ese diámetro supera, para la aorta ascendente estamos hablando, cuando supera mayor de 60 milímetros, tienen indicación quirúrgica. Lo mismo ocurre para el arco, para la aorta descendente y para la aorta abdominal. Cuando mide más de 60 milímetros, hay que operarlo, sí o sí. Eso es en personas que no tienen ninguna enfermedad asociada, ¿no? Cuando es más de 55, en la aorta ascendente también tiene indicación quirúrgica, pero en la aorta descendente y en el callado va a depender, ¿no? Va a depender de la velocidad de crecimiento. Si es mayor de 5 milímetros por año, también tiene indicación quirúrgica. Y en la aorta abdominal también, ¿no? Más de 55 hay que operar. Hasta este punto, todas las personas que tengan un aneurisma, un diámetro de la aorta en algún segmento, ya sea ascendente, descendente o abdominal, con más de 55 milímetros, tienen indicación quirúrgica. Hay que operar. ¿Por qué? Porque el riesgo de ruptura es alto. Por eso hay que intervenir. Ese aneurisma se puede romper. Y cuando eso ocurre es catastrófico, ¿no? Se rompe la aorta, la muerte es inminente, una muerte en segundos, muere desangrado. Ahora, existen otras condiciones en la cual, por ejemplo, el valor cambia. Se considera que un paciente con un diámetro mayor de 50 milímetros que tenga síndrome de Marfan u otros desórdenes genéticos debe de ser intervenido quirúrgicamente, ya que este tipo de pacientes, pues, por su condición genética, tienen mayor susceptibilidad a la ruptura, porque genéticamente esa pared aórtica está alterada y con un diámetro menor podría romperse. Por eso es que el corte baja, ¿no? A 50. Aquellas personas que tienen síndrome de Marfan con factores de riesgo, ¿qué factores de riesgo? Por ejemplo, disección, rotura aórtica en familiares, o que crezca muy rápido el aneurisma, también tiene indicación quirúrgica. Si la persona tiene un deseo genésico, se va a embarazar y tiene síndrome de Marfan, hay que intervenir con más de 45 milímetros. Y más de 40 milímetros en el síndrome de Loeys-Dietz, ¿no? Con historia familiar de disección. En general, estas son las indicaciones. La indicación general es más de 55 para cualquier porción de la aorta. Con más de 55 la indicación es quirúrgica. Varía en algunos casos específicos, sobre todo en aquellos con enfermedades genéticas como el Marfan, Marfan con factores de riesgo y el síndrome de Loeys-Dietz, ¿no? Los síndromes aórticos agudos es otra condición patológica de la aorta, la cual sí constituye una emergencia médica. Todo síndrome aórtico agudo, pues es una emergencia que hay que resolver lo más pronto posible, porque a medida que pasa el tiempo, si no se da el diagnóstico y tratamiento adecuado, la mortalidad aumenta. Existen tres tipos de síndrome aórtico agudo. La disección, que es el síndrome más común, seguido del hematoma intramural y por último la úlcera aórtica penetrante. Como ustedes pueden ver en el dibujo, la disección, esta es la pared arterial, ¿no? La pared arterial, este es el endotelio
y a nivel del endotelio se ha formado una solución de continuidad, por el cual la sangre que está sometida a una alta presión en la aorta empieza a meterse por esa solución de continuidad y empieza a disecar el vaso. Separa la capa media de la capa íntima. Se separan por el ingreso de sangre. Y eso pues genera esto que conocemos como disección de aorta. Se forma un huequito en el endotelio y por ese huequito la sangre a presión empieza a ingresar y va disecando, ¿no? Esa disección puede ser a nivel de la aorta ascendente, a nivel de la aorta descendente, o puede comprometer toda la aorta, ¿no? Y sus ramas. En cambio, el hematoma intramural, hay una ruptura de los vasa vasorum, que son los vasos sanguíneos que irrigan a la propia aorta, y pues empiezan a sangrar y genera un hematoma dentro de la pared de la aorta. Y por último, la úlcera aórtica penetrante es una placa de ateroma que se ha ulcerado y penetra en la capa media, ¿no? Y eso también es riesgoso porque se puede romper la aorta. En cualquier situación de estas se puede romper. Por eso es que constituye una emergencia médica este tipo de síndromes aórticos agudos. La clasificación de los síndromes aórticos agudos existen de dos tipos. La clasificación de Stanford, que divide a Stanford A y Stanford B, y la clasificación de Backey, que lo divide en tipo 1, tipo 2 y tipo 3, dependiendo de dónde esté localizado y hasta dónde abarque el síndrome aórtico agudo. Entonces acá tenemos, esta es la clasificación de Backey abajo, y arriba está la clasificación de Stanford. La clasificación de Backey nos dice que hay tres tipos de síndromes aórticos agudos o de disección, ¿no? De disección aórtica, que es el más común. La disección tipo 1 es aquella que compromete la aorta ascendente. Ascendente y también a la descendente, o sea, ambos, ¿no? Tipo 1, compromete ambas aortas, la que sube y la que baja. La tipo 2 únicamente a la aorta ascendente, como vemos acá, solamente está afectado a la aorta ascendente. Y en la tipo 3 solamente la aorta descendente. Entonces, de Backey clasifica a los síndromes aórticos agudos, específicamente a la disección de aorta, que es el más común, en estos tres tipos. Mientras que Stanford, que es, digamos, el más usado, clasifica solamente en dos, tipo A y tipo B. En el tipo A está comprometida la aorta ascendente. Y en el tipo B está comprometido la aorta descendente. A ascendente, B descendente. Para Stanford es más fácil la clasificación, ¿no? Entonces, la que más se usa, digamos que es la clasificación de Stanford. Cuando te dicen disección de aorta Stanford A, ya sabes que compromete la aorta ascendente. Stanford B no compromete la aorta ascendente, está en la aorta descendente, ¿de acuerdo? El diagnóstico de un síndrome aórtico agudo debe ser precoz, ya que, como les dije, es fundamental para que mejore el pronóstico. Si uno no se da cuenta de que tiene un síndrome aórtico agudo y lo dejas evolucionar, la mortalidad en las primeras 24 horas es 20% y sube hasta un 60% al cabo de 7 días. Es bastante esa mortalidad. 20% de mortalidad es muy alta. En 24 horas, 20% se muere. Y en 7 días, si no haces nada, 62% se muere.
Para conseguir un diagnóstico precoz es importante identificar signos y síntomas de la enfermedad. ¿Cuál es el síntoma más común del síndrome aórtico agudo? El dolor, ¿no? El dolor que está presente casi en un 100% de los síndromes aórticos agudos. Y este dolor tiene ciertas características, ¿no? Es un dolor de instauración brusca, es un dolor súbito y es intenso desde el inicio. Desde su inicio es muy intenso. Es el peor dolor que puede haber, que pueden experimentar según la bibliografía. En cambio, y es un dolor, pues, usualmente es un dolor torácico, es un dolor de pecho. ¿De qué tipo? No suele ser opresivo, suele ser lancinante. Lancinante es como que si te atravesaran algo por el pecho. Y se localiza en la región centro-torácica, pudiendo simular un infarto, ¿no? Parte del diagnóstico diferencial del síndrome coronario agudo son los síndromes aórticos agudos, con estas salvedades de la parte clínica del dolor, ¿no? Este dolor centrotorácico, si está afectada la aorta ascendente, ocurre ahí, pero puede migrar el dolor hacia la espalda, si es que se afecta la aorta descendente. O el dolor puede ser migratorio, empieza en medio del pecho y va yéndose hacia la espalda, va bajando, puede llegar hasta la cintura. Eso ocurre cuando la disección va avanzando, ¿no? Va disecando y el dolor va migrando. Y como lo dije, puede migrar hasta en un 25% de los casos. También se puede irradiar a mandíbulas, a región lumbar, extremidades inferiores, ¿no? La característica clínica más importante de este dolor es que es un dolor de inicio brusco, súbito, y es intenso desde el inicio. En cambio, el síndrome coronario agudo es progresivo, le va doliendo de a pocos hasta que llega a un acné, ¿no? Esa es la diferencia entre uno y otro. Ahora, usualmente, ¿cómo se presentan estos casos de síndromes aórticos agudos? Usualmente es un viejito, ¿no? Mayor de 65, 70 años, que es hipertenso, mal controlado, y de pronto viene con un dolor muy intenso en el medio del pecho que se va a espalda, que apareció de la nada, y es un dolor muy, muy intenso. Le tomas un electrocardiograma, está normal, pero viene con la presión volando, ¿no? Viene bien hipertenso, 200 de presión. Entonces, inmediatamente tenemos que sospechar que es un síndrome aórtico agudo. Y vamos a sospechar de acuerdo a las condiciones predisponentes, ¿no? Por ejemplo, si tiene trastornos genéticos o del tejido conectivo, como lo que habíamos visto en los aneurismas, acá también cuenta. Síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos, Loeys-Dietz o algunas otras enfermedades hereditarias, ¿no? Si ya se conoce que tiene un aneurisma, los aneurismas también se pueden disecar. Los aneurismas también pueden formar un hematoma intramural. Entonces, si ya tiene historia de eso y viene con una clínica de dolor, pues es muy sospechoso el diagnóstico. La válvula aórtica bicúspide, como les dije, ¿no? La válvula aórtica bicúspide es una condición en la cual la válvula aórtica nace solo con dos cúspides y eso está asociado a alteraciones en la pared aórtica que puede conllevar aneurismas, disección, etcétera, ¿no? La coartación de aorta, una malformación congénita de la aorta, también. Factores de riesgo de aterosclerosis, ¿no? Aquel que es hipertenso, que fuma, que tiene colesterol alto, esos son los pacientes que hacen usualmente síndromes aórticos agudos o aneurismas, ¿no? Hipertenso, tabaco, colesterol alto. Aquellos que consumen cocaína o que tienen algún antecedente de traumatismo. Y puede ser también de causa iatrogénica, ¿no? Por cirugía cardíaca o intervencionismo previo. Signos y síntomas: dolor en el tórax, espalda, brusco e intenso.
máxima intensidad desde el inicio, punzante o lancinante, migratorio, puede iniciar en el pecho, se va hacia la región interescapular y baja por la espalda, ¿no? Cuando empieza a disecar más la aorta. Puede estar asociado a síncope, sí, claro que sí. Síncope puede ser causado por el dolor intenso. Un dolor intenso puede causar un síncope. O cuando la disección coge las ramas de la aorta, las carótidas o las vertebrales, puede comprometer el flujo sanguíneo cerebral y conllevar al síncope. También en la parte clínica existe déficit de presión, ¿no? Déficit de pulsos. Puede haber isquemia visceral. Cuando se diseca la aorta y compromete las ramas se van a estenosar porque va a haber una falsa luz que va a comprometer a la luz verdadera. Y eso genera pues isquemia de los órganos, ¿no? Cuando es severo el caso. En el tórax se puede ver ensanchamiento del mediastino, puede estar asociado a insuficiencia aórtica aguda, derrame pericárdico o hemomediastino cuando se rompe, ¿no? Entonces, con todas estas condiciones predisponentes y todos estos signos y síntomas, el diagnóstico está casi hecho. ¿Qué diagnósticos diferenciales podemos plantear frente a un síndrome aórtico agudo, un síndrome coronario agudo, ¿no? Usualmente es un diagnóstico diferencial. Si el dolor es muy intenso al medio del pecho, y en su electrocardiograma no encuentro ninguna alteración, sospechoso, ¿no? Le duele tanto y no tiene ninguna alteración electrocardiográfica. Hay que pensar que es un síndrome aórtico agudo, sobre todo si viene hipertenso, tiene antecedente de tabaco, dislipidemia y es un viejito. Las insuficiencias aórticas también pueden simular un síndrome aórtico agudo, los aneurismas aórticos, dolores musculoesqueléticos, ya es menos frecuente eso, ¿no? Las pericarditis también pueden simular, son parte del diagnóstico diferencial, las pericarditis, las pleuritis, los tumores mediastinales, el embolismo pulmonar, etcétera, ¿no? Entonces, son parte del diagnóstico diferencial. A la cabeza, síndrome coronario agudo. Esta es una angiotomografía, ¿no? Que es el diagnóstico de elección. Cuando yo detecto un síndrome aórtico agudo o sospecho de un aneurisma, tengo que pedir una angiotomografía de aorta. Entonces acá yo puedo ver, esta es la aorta. En realidad todo esto es la aorta, pero acá ha ocurrido una cosa, miren. Se ha formado una doble densidad, ¿no? Doble densidad en la imagen. Una más oscura y una más clarita. Las angiotomografías son con contraste y el contraste suele ser más blanco, más claro. Esto que ustedes ven acá es la luz verdadera. Acá hay un defecto. Donde está la flecha, hay un defecto. Ahí se ha formado una solución de continuidad en el endotelio. Y esa solución de continuidad, por ahí se está metiendo la sangre y está disecando el vaso. Está disecando al callado aórtico, a la aorta torácica, a la aorta abdominal y ha formado una luz falsa. Ese oscurito que ven, esa densidad un poco más oscura, es la luz falsa, es sangre. Y la luz verdadera, que es por donde va la sangre que viene del corazón, pues se reduce el calibre, ¿no? Porque está siendo comprimida por la luz falsa. Y obviamente, así como se ve acá, también puede comprometer las ramas de la aorta, ¿no? Y eso provocar isquemia visceral, ¿sí? Acá tenemos un ecocardiograma. Por ecocardiograma podemos ver la aorta ascendente, solo la parte proximal de la aorta ascendente. Entonces, en este gráfico podemos ver
cómo se forma una luz falsa grande, y una luz verdadera pequeña, ¿no? Y estas imágenes en colorcito después son las soluciones de continuidad por donde se está metiendo la sangre, esto de acá. Esto. Entonces hay una alteración eh, en el flujo arterial donde se ve que hay dos lúmenes, una luz verdadera por donde va la sangre oxigenada y una luz falsa, ¿no? Una luz falsa donde se está metiendo la sangre debido a esa ruptura a nivel del endotelio. En cambio, en esta imagen podemos ver otro tipo de síndrome aórtico agudo, que es un hematoma. Es un hematoma intramural. Esta tomografía, la imagen A, es una tomografía sin contraste, en la cual se puede apreciar, ¿no?, tenuemente que hay doble densidad. Una densidad central más oscura y una densidad periférica un poco más clara, señalada por la flecha, y esa densidad un poco más clara es el hematoma que se ha formado dentro de la pared de la aorta. Ya cuando se le pide con contraste, se puede identificar de manera más precisa que el hematoma justamente es este, ¿no? Este que está en forma de semiluna y está también comprimiendo la luz propia o la luz verdadera. Son ejemplos de hematoma intramural, que también, ¿no?, son condiciones, son síndromes aórticos agudos y constituyen una emergencia médica. Acá vemos una úlcera aórtica penetrante, ¿no?, en el arco aórtico. Este es el arco aórtico y acá vemos como pues hay una úlcera que está penetrando hacia la capa muscular y la hemos podido visualizar con una angiotomografía de aorta, ¿no? El síndrome aórtico agudo, la mayoría de pacientes, por no decir todos, vienen hipertensos. La mayoría. Y si vienen hipertensos, pues tenemos que bajarle la presión. Tenemos que bajarle la presión y tenemos que bajarle la frecuencia cardíaca. Bajándole la presión arterial a un valor menor de 120, menor de 110, 120, logramos que el estrés de la pared arterial se reduzca y el riesgo de ruptura disminuye. Lo mismo, ¿no? La frecuencia cardíaca también debe disminuir. Debemos de bajarle la frecuencia cardíaca a menos de 60 latidos y la presión arterial a menos de 120. Y eso lo logramos con medicamentos endovenosos. Para este tipo de patología, el labetalol es la droga de elección. El labetalol. El labetalol es un beta bloqueador, es un bloqueador beta y bloqueador alfa. Entonces, por el efecto doble, alfa y beta, voy a obtener lo que deseo. El efecto beta le baja la frecuencia y el efecto alfa le baja la presión, ¿no? Entonces, consigo un adecuado objetivo de reducir presión y frecuencia cardíaca. Al bajarle la presión y la frecuencia cardíaca, se reduce el estrés de la pared, del vaso, y el riesgo de ruptura disminuye. Por eso hay que ser estrictos. Esta es la única patología en la cual si viene un paciente con 200 de presión, yo le tengo que bajar a menos de 120. Normalmente no es así, ¿no? Normalmente si el paciente viene con 200 de presión y no tiene síntomas, yo le puedo le puedo iniciar su terapia antihipertensiva y eso le va bajando progresivamente. Pero en este caso, que hay daño de órgano, la presión debe ser bajada de forma inmediata, a menos de 120, ¿ya? Bien. Recuerden que el Stanford A es quirúrgico, siempre. Siempre un Stanford A que compromete la aorta ascendente es quirúrgico, porque la aorta ascendente tiene mayor riesgo de ruptura. Porque como está a la salida del corazón, ni bien
sale del corazón, está comprometido, pues hay mayor riesgo de ruptura en esta zona, ¿no? Por la presión a la cual está sometida. Y el tipo B hay que intervenir cuando se complica, ¿no? Cuando se complica, ya sea porque está inestable, tiene un dolor intratable, se expande rápidamente o hay hipoperfusión de órganos, hay que intervenir. Si es un Stanford tipo B y no tiene ninguna complicación asociada, el manejo es conservador, manejo médico. Es decir, le bajas la presión, la frecuencia y lo observas. Pero si se complica un Stanford B, hay que intervenir. Lo que les comentaba, manejo inicial de todo síndrome aórtico agudo como una emergencia médica. Hay que hacer una historia clínica detallada, exploración física. Inmediatamente pedir que le coloquen una vía, tomar muestras de exámenes de laboratorio. Acá para manejar los diagnósticos diferenciales se le pide pues troponina, mioglobina, CPKMB, ¿no? El dímero D también es importante en esta patología porque un dímero D suele elevarse. En el síndrome aórtico agudo tenemos un dímero D alto. Tenemos que pedirle un EKG como parte del diagnóstico diferencial. Rápidamente monitorizar al paciente, ¿no? Hay que aliviarle el dolor. Usualmente, como es un dolor intenso, se necesita de utilizar analgésicos potentes como la morfina. Reducir la presión arterial con beta bloqueantes intravenosos como el abetalol. Estos pacientes usualmente son manejados en una unidad de cuidados intensivos por lo crítico de la enfermedad y de las complicaciones que puedan haber. Si aún así, a pesar de los beta bloqueadores, está hipertenso, tenemos que seguir añadiendo drogas que disminuyan la presión, como el nitroprusiato de sodio, que es una droga que también la solemos usar en estos casos. Si el paciente tiene EPOC, hay que tener cuidado con los beta bloqueadores, ¿no? Ya que un paciente EPOC no controlado con el uso de beta bloqueadores podría empeorar su condición respiratoria. Entonces, en esos casos, recomiendan usar calcio antagonistas en vez de beta bloqueadores. Y pues las técnicas de imagen son importantes, ¿no? El diagnóstico se va a hacer con la angiotomografía de aorta, ¿sí? La angiotomografía de aorta. Para lo que es el Stanford tipo B, la disección aórtica Stanford tipo B, solo se da tratamiento quirúrgico cuando existe alguna de estas condiciones. Si tiene isquemia visceral, por ejemplo, empieza a hacer insuficiencia renal porque la arteria renal se tapó, empieza a hacer falla renal, o porque empieza a hacer isquemia mesentérica. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, de repente tiene una presión que no se puede controlar, o por el contrario, está muy hipotenso, muy taquicárdico, hay que intervenir. Si es que hay signos o evidencia de sangrado periaórtico, también quiere decir que ya se ha roto, solo que se está conteniendo la ruptura, ¿no? Si el diámetro máximo de la disección Stanford B es mayor de 55 milímetros, también tiene indicación quirúrgica. Y si la luz falsa comprime a la luz verdadera en más de un 20%, también tiene indicación quirúrgica. ¿Sí? Entonces, los Stanford A siempre son quirúrgicos, siempre. Los Stanford B se operan siempre y cuando tenga una de estas complicaciones. Si no tiene ninguna de estas complicaciones, simplemente es manejo médico conservador. No se opera. Se le baja la presión, se le calma el dolor, se le bajan los latidos y se observa. ¿Ya? Bien.
Bueno, eso era parte de lo que les quería comentar acerca del tema en mención. No sé si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Bueno, si no hay preguntas, quiere decir que han comprendido todo o no han comprendido nada. Pero bueno, en realidad, como ven, no es complicado. Los síndromes aórticos agudos he tratado de hacerlo lo más sencillo posible, así que les voy a compartir la presentación para que lo puedan repasar. Y si hay alguna duda, ya pues lo vemos en práctica. ¿Ya? Muy bien. Si no hay preguntas, quedamos ahí. ¿Ya? Gracias. Muchas gracias.